El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Ignacio Coaglia. Soy actor, director, profesor y escritor de teatro. Y estamos haciendo este video para El Arte Ayuda. En este taller que se llama Creación Escénica, le puse Creación Escénica porque vamos a hablar un poco de los, de los elementos que se conjugan para la creación escénica. Artes vivas, algunos le llaman teatro, zonas híbridas, ¿no? En donde también conviven el teatro y la música, la danza y demás. Entonces, vamos a estructurar la charla en tres ejes fundamentales. El primero, el que yo llamo la imagen generadora. En un segundo término, el proceso creativo o el ensayo. Y en una última instancia, lo que sería la presentación. A diferencia de la representación, la presentación o la búsqueda de la presentación, ahora después vamos a ver a qué hago referencia con eso, y lo ritual del teatro. Bien, en el primer elemento, al que llamo imagen generadora, ¿por qué lo llamo imagen generadora? Básicamente porque la creación que propongo o que me interesa explorar es una creación basada en las imágenes. Y en contraposición, dialéctica, podríamos decir que la otra manera de buscar la construcción de un material o la exploración o el desarrollo de un material es a través de las ideas. ¿Y por qué elijo la imagen? Porque la imagen, como lo dice su nombre, me permite la posibilidad de imaginar, ¿no? O sea, el imaginar es la capacidad para generar imágenes que tenemos como seres humanos con raciocinio, a diferencia de la idea que lo que busca es, por así decir, concebir, ¿no es cierto? O sea, concebimos una idea y queremos plasmarla en el trabajo. Lo que tiene la idea es que cierra, ¿verdad? A mí lo que no me atrae de la construcción de materiales a partir de la idea es que se me cierran los significados, se me cierran las posibilidades. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar la idea de que la ambición destruya al hombre, o a mayor ambición, mayor destrucción del ser humano, yo probablemente cuando termine la obra o cuando termine la búsqueda, el recorrido, lo que voy a ver es eso, no me voy a ver sorprendido, ¿no? En ese sentido, el teatro generado a partir de la idea, que es en general el teatro más comercial o el teatro más oficial, que es el que vemos eh, en general, tiene como un tinte un poco aleccionador, ¿no? Un poco pedagógico, o sea, concibe una idea previa con un sentido y con un significado previo que me quieren transmitir, ¿no? A mí ese teatro en un sentido no me atrae, ¿no? En ningún sentido, en verdad. ¿Por qué? Porque ahí los actores y los elementos teatrales están en disposición de contar esa idea. Entonces, se volvería un teatro un poco capturado, a mi entender, sus potencias quedarían capturadas. En general, eso ocurre cuando hay una textualidad previa, una obra que representar. Entonces, el director dice, bueno, vos ponete acá, vos ponete acá.
uno podría decir, bueno, cada vez es menor la cantidad de creadores que trabajan a partir de ahí, pero yo no estaría tan seguro. En general, lo que más vemos es eso, ¿no? Es gente que agarra un texto, lo ensaya, este, y muchas veces vemos que hay una búsqueda de las formas de decir y hacer en donde se depositaría, por así decir, la singularidad del material, pero la singularidad no estaría dada tanto en las formas porque si vemos que hay una intención de emitir un determinado mensaje, siempre la forma va a estar disociada porque no es una forma orgánica, ¿no es cierto? Es una forma dispuesta para que ese decir de esa idea, de ese texto, tenga otro recorrido. No habría algo orgánico. Bien, es por eso que que trabaja a partir de la imagen. Sartre decía, una imagen es una ausencia. Y a mí el concepto de ausencia me parece muy estimulante. Eh, Primero como vacío de creación, como salto de posibilidades, como salto, eh, diría hasta revolucionario, en el sentido de saltar a descubrir nuevos relatos, nuevas formas orgánicas de decir las cosas, de construir, de sentido. Entonces, en ese proceso de vacío, eh, partiendo de la imagen, los creadores trabajamos a partir de la dialéctica, de la dialéctica, ¿no? Eh, vivimos inscriptos dentro de marcos de referencia, continuamente, de redes conceptuales, que gracias a Dios existen, porque si no la vida sería muy complicada. Y entonces en esos marcos conceptuales, que son básicamente reglas, convenciones a las cuales todas respetamos, vamos generando rutinas para poder movernos y hacer dentro de esa red conceptual. Los casos son infinitos. Uno muy claro es el semáforo, ¿no? Llegamos a la esquina, vemos que está en verde para los autos, para los carros y nos detenemos. Esa convención, ese lenguaje de que veo el verde y me detengo, hay un momento que se vuelve inconsciente, que no lo pienso más, o como hablando ya de los carros como conducir, ¿no es cierto? Inicialmente nos cuesta conducir porque no tenemos incorporado inconscientemente el proceso que es embriagar, poner primera, desembriagar, acelerar, y todo esto que luego hacemos de manera inconsciente, insisto, por suerte, porque si no chocaríamos y todo el tiempo tendríamos que estar pensando, bueno, ahora va la primera, después la segunda, pero tengo que embriagar, no puedo olvidar, pero encima tengo que doblar y tengo que acelerar, bueno. Todo esto que luego, insisto, hacemos de manera inconsciente va generando rutinas en las cuales nos movemos, como especie incluso, ¿no? Pero claro, dentro de esos marcos de referencia, a partir de esas rutinas, la creación artística, que es la búsqueda de nuevas formas, a partir de la tensión de fuerzas, eh, no son posibles, porque no hay tensión en las rutinas. Todo lo contrario, hay fluido, ¿no? Esto que decíamos. Esta tensión inicial que significa aprender a manejar, luego se transforma en un mecanismo inconsciente que no tiene tensión, que de hecho su búsqueda es que no tenga tensión. ¿Por qué? Porque ¿qué ha hecho la mente? La mente lo que ha hecho es eliminar los matices. Los elimina y encapsula en un mínimo de información necesaria para que ese proceso se dé. Entonces, claro, nuestro trabajo como artistas es, a mi entender, es la búsqueda de esos matices, poder salir de esas rutinas, poder salir de esa sistematización. El gran peligro, dice Francis Bacon en una entrevista que luego vamos a retomar,
Dice, el gran peligro es la sistematización, porque nuestra búsqueda tiene que ser la de los matices, porque es en los matices en donde regresa la fuerza de la creación. Entonces, bien, nos movemos dentro de estas redes conceptuales a través de las rutinas. Bien, ¿cuál es nuestro trabajo, a mi modo de entender, a partir de la imagen generadora? Lo que tendríamos que tender a buscar, o lo que a mí me interesa, en base a lo que he aprendido y lo que he desarrollado en mi vida, en mi vida de creación, es tratar de encontrar el choque de dos marcos de referencia. En estos marcos de referencia, en esta red conceptual que hablábamos, que estamos tratando de entender, nos movemos por asociación o disociación. ¿No es cierto? Esto. Llego al semáforo, veo que está en verde, asocio el verde, para los carros me tengo que detener. Y su proceso análogo, que es el de la disociación. Ahora bien, para poder salir de estas rutinas, nosotros lo que tenemos que tratar de generar es lo que los romanos llamaron las vías ruptas, que son básicamente nuevas rutas. ¿Por qué vía rupta? Porque en realidad lo que hace el arte es romper una porción de esa red conceptual, atravesarla para generar nuevos caminos, nuevas rutas, que antes no existían. Que antes no existían por fuera de esas rutinas. Claro, esta ruptura de parte de la red conceptual solo puede darse, o mejor dicho, en este proceso de creación de una nueva ruta, es indefectible el proceso de violencia. Estas nuevas rutas no se pueden, es inevitable, no se pueden dar sin un proceso de violencia. Violencia en un sentido positivo, ¿no es cierto? Como una carga energética que me permite poder abrir nuevas formas para encontrar nuevos sentidos, nuevas maneras de percibir el mundo. Es como cuando, no sé, estamos en el campo y nos abrimos camino con un machete. Hay un acto de violencia, estamos cortando la vegetación para poder atravesarla. Esto es lo mismo. Y en este acto de violencia, lo que estamos buscando es generar las nuevas rutas. Ahora, estas nuevas rutas solo se dan, como decíamos, a través de este proceso, y en el marco creativo se dan, en un plano más creativo, mejor dicho, se dan a través de un concepto que se llama disociación. La disociación es la asociación de dos elementos aparentemente inconexos, o que antes no estaban relacionados. El claro ejemplo es, no sé si hemos todos visto esta serie del Agente 86, en internet está. Hace unos años se estrenó, o se reestrenó la película. Él tenía un elemento disociativo muy interesante, muy simple, ¿no? Muy ingenuo en un sentido, pero era muy interesante porque, nos es muy interesante en este momento, porque él tenía lo que conocimos como zapatófono. Es decir, había un proceso disociativo. Tenía un zapato a partir del cual él podía llamar. Era un teléfono. Entonces se había disociado el zapato y el teléfono. Cosas que antes nunca, dos elementos que nunca antes habíamos asociado. Bien, ahora, ¿cómo es esto? Esto en un sentido técnico, ¿no? O sea, traigo este ejemplo para hablar de ese sentido, o incluso en un sentido más material, más visual, para que lo podamos ver. Ahora, en el proceso creativo es más complejo. A la hora de la creación de sentidos y de nuevas formas,
Lo que nosotros tenemos que tratar de generar es el choque de dos marcos de referencia, de dos maneras de pensar la realidad, dos o más. Cuantas más haya, más complejo será el sistema, más atrayente será el sistema para nosotros. El caso más típico es la historia de Arquímedes, en la cual el rey le pide, lo llaman a Arquímedes, dicen: Arquímedes, por favor, es una cita con el rey, va a ver al rey, y el rey le pide que calcule la cantidad de oro que él tiene en su reino, sin fundir el oro. Bueno, se va a su casa, empieza a hacer cálculos, dice, bueno, a ver de qué manera puedo calcular la cantidad de oro sin fundirla, ¿no? Entonces empieza a hacer cálculos dentro del marco conceptual, de la red conceptual que él conocía, ¿no? Dentro de sus semáforos, dentro de sus automóviles, digo, para traer los ejemplos de antes, dentro de sus conocimientos, de su mesa, ¿no? De cálculos, de su marco de referencia, empieza a hacer cálculos y se pasa horas, horas y horas tratando de dilucidar de qué manera poder calcular la cantidad de oro. Claro, llega un momento que el pobre Arquímedes ya no aguanta más de la transpiración, de haber pensado tanto, y se va a bañar. En esa época no existían las duchas, eran meros baños de inversión, entonces llena su tina de agua y con un gran placer, después de una gran frustración de no haber entendido, de no haber podido resolver la problemática que el rey le había pedido, en un estado de franca frustración, se mete en la tina y se da cuenta, aquí es la famosa teoría de Arquímedes, que el volumen de la masa de su cuerpo es igual al agua desplazada por fuera de la tina, hacia arriba. Claro, él se da cuenta que si logra sumergir todo el oro que el rey tiene, esa agua que salga va a ser como el oro fundido que le pidió que calcule. Bueno, ¿qué sucedió acá? Acá sucedió una disociación. O sea, lo que hizo Arquímedes fue un choque de estos dos marcos de referencia, es decir, los cálculos o el oro y la tina. Este choque, que aparentemente era un choque totalmente fortuito, se convirtió en el descubrimiento, en el entendimiento de la realidad, porque no es que eso no existiese antes, el entendimiento de una forma nueva de entender la realidad y en un sentido de querer atraparla, de querer entenderla, de querer darle sentido, significado a partir de este choque. Bueno, eso es lo que hacemos los artistas. O bueno, ese es nuestro leitmotiv. Ahora, uno como artista podría decir, bueno, no, pero entonces no voy a hacer nada y voy a esperar a que dos marcos de referencia choquen para que yo pueda verlos y, y desarrolle mi material. Claro, esto sería hacer trampa, porque en realidad para poder llegar a ese choque en el marco de referencia, lo que primero necesitamos es esto que decíamos antes, es habernos frustrado. Porque en la frustración aparece la confusión, o sea, van de la mano, ¿no? O sea, la confusión es la fusión con, fusionar con, ¿no? Lo que hizo Arquímedes fue fusionar la tina con el oro. Y para esto se necesita tiempo de exploración, o sea, para poder frustrarse hay que trabajar, hay que investigar, hay que meterse con los materiales y investigarlos, e inicialmente vamos a estar dando círculos, nos vamos a morder la cola como los perros, porque los sentidos y los significados van a ser los mismos, hasta que por azar, probablemente en algún momento, aparezca, a partir de la frustración aparezca una nueva puerta, ¿no? Un nuevo sentido. Es muy notorio
cuando los actores nos frustran, o sea, la diferencia de calidades y de asociaciones de los actores y las actrices cuando pasan por un proceso de frustración en la búsqueda, a cuando no lo tienen. Es abismal la diferencia de, de resonancia, ¿no? que produce la actuación. Bueno, entonces nos quedamos con la confusión. Una vez que arribamos a esto de la confusión, podemos empezar a entender un poco más lo que les decía antes que iba a traer a partir de este artista irlandés Francis Bacon. Hay una entrevista que Marguerite Duras le hace a Francis Bacon, que está en internet, muy fácil de encontrar, en donde Francis Bacon habla de un concepto que para mí es muy revelador para poder hablar en torno a la actuación. Él en la entrevista cita a Van Gogh diciendo que en las cartas de Van Gogh a su hermano, Van Gogh, estamos hablando de probablemente uno de los genios más importantes de la historia de la pintura, el propio Van Gogh no puede hablar de la pintura, como si nosotros no pudiésemos hablar de la actuación. Entonces él habla en torno a la pintura. Van Gogh dice, lo único que puedo hablar es en torno a la pintura, y que es un poco lo que hace Francis Bacon. Entonces, él habla, para hablar en torno a la pintura, utiliza un concepto que es muy interesante, que es el concepto de accidente. En esta confusión de la cual hablábamos a la hora de investigar un material, lo que él plantea es el descubrimiento del accidente. Él dice, si lanzáramos un trozo, un poco de pintura sobre un lienzo, aparecería una mancha y esa mancha nos provocaría encontraríamos una forma en esa mancha. Pero la idea que él plantea no es entender la mancha, porque él dice, la mancha siempre se parece a algo. Si nosotros queremos entender la mancha, lo que estaríamos haciendo es una figuración, porque la mancha siempre se parece a algo. Lo que él plantea es otra cosa, es pararse sobre la mancha, es trabajar con la fuerza de la mancha, es no querer entenderla, es saltar a ese vínculo con la mancha desde un lugar mucho más inconsciente, si se quiere, mucho más eh, es complejo hablar de esto porque es entorno, ¿no? Pero sí, mucho más pasional incluso, ¿no? A partir de la pulsión, no tanto del entendimiento. Y él pone el ejemplo él pone un ejemplo de lo que sería, o del recorrido de lo que fue el arte plástico del siglo XX, y lo que él plantea para que se entienda de lo que estamos hablando, él dice, durante muchísimo tiempo el gran objeto del arte plástico fue el tema. Pero claro, en un momento nos dimos cuenta que el tema o los temas eran siempre los mismos. Entonces pasamos a la abstracción. Pero claro, en la abstracción todo es posible, dice él, ¿no? Entonces volvimos al tema. Pero claro, la manera, el gran tema del cual él habla, del gran asunto, para no repetir tema, del cual él habla, es la manera en abordar el tema. Y pone el ejemplo de arrancar un pedazo de tierra de la naturaleza y ponerlo en un pedestal dentro de un museo. Él dice, lo interesante no es en sí mismo el pedazo de tierra, sino más bien que lo interesante es que la fuerza con la cual fue arrancada la tierra regresara al ver ese pedazo de tierra. ¿Se entiende? Que nosotros podamos ver la fuerza con la cual fue arrancada ese pedazo de tierra.
Y claro que esa fuerza se ve representada en el tema, la Tierra, pero en sí mismo no es algo que no podemos atrapar, que es esa fuerza, de lo cual no podemos hablar sino en torno a. Ahora, ¿él de qué habla cuando habla de eso? Él habla de lo que es la imaginación técnica. Volvemos a imagen. Hacer una técnica de la imaginación. Y él plantea algo que para mí es una analogía muy clara con todas las áreas de la creación artística, incluso la escritura y demás. Él habla de la imaginación técnica a partir del sistema nervioso. Él dice, esa imaginación técnica trabaja y aparece cuando los músculos trabajan cómodos. Eso para nosotros los actores es algo muy, muy, muy importante. Nuestro sistema nervioso, la columna vertebral, como el eje central del sistema nervioso, es algo que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de actuar, ¿no? Bueno, entonces volvemos a La Mancha ya para pasar, ya hablamos un poco más de las generalidades de la imagen generadora, es decir, el primer paso de la creación escénica, para dar a partir del nexo del accidente y de lo que él llama la apariencia, ¿no es cierto? Esto que en filosofía se ha hablado tanto, ¿no? La idea de la apariencia, lo que aparece, que por suerte ya en los últimos años nos hemos desprendido un poco de la idea esta platónica, ¿no? Del mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, en donde los sentidos aparentemente serían las apariencias de formas puras que se encuentran en el mundo de las ideas, que el cristianismo por supuesto toma y que las religiones, sí, el cristianismo sobre todo toma. La filosofía ya de los últimos tiempos ha venido a decir un poco, bueno, no, o sea, ¿cómo podemos descubrir que la apariencia es lo falso, por así decir? Y que detrás hay un mundo de las ideas que son las formas puras, ¿no? Bueno, yo coincido, o por lo menos, digo, más allá de la opinología, es interesante pensar de que tal vez lo que aparece primero es lo que sea, ¿no? Porque además nosotros lo tenemos que atrapar como material concreto de trabajo, ¿no? No podemos especular. Obviamente que los cuerpos generan contradicciones y ambigüedades y eso es lo que nos interesa a la hora de ver la actuación. Pero en vez de hablar de contradicciones, nosotros vamos a hablar de planos. Entonces, partiendo del concepto de la apariencia, de lo que aparece, saltamos a lo que sería el proceso creativo, el ensayo, ¿no? En base a lo que venimos trabajando, a lo que venimos charlando, vamos a entender a la actuación con otro tipo de lógicas, o vamos a hablar de la actuación para continuar con esta forma de proceso creativo, con algunos puntos, ¿no es cierto? Vamos a tratar de entenderla desde otros lugares, ¿no? No tanto desde la idea de representatividad o de que la actuación tiene que representar esto, ¿no? Una idea, un texto, sino más bien a partir en la búsqueda de la presentación, en la búsqueda del acontecimiento. La actuación como el mecanismo de la búsqueda del acontecimiento humano, de la existencia, en la escena. Entonces, para poder empezar a entender un poco esto que es lo del acontecimiento, para mí es muy interesante empezar a hablar, digo, para pelearnos un poco con la idea griega, ya no somos griegos nosotros, por supuesto, con algunas ideas y algunos conceptos del teatro, de la poética aristotélica,
empezar a rechazar un poco la idea de personaje, primero, ¿no? A la hora de actuar. No, esta idea mimética de que compongo un personaje, ¿no? Entonces compongo el rengo y entonces imito cómo sería un rengo desde mi cuerpo y tal. Si además de construir y pensar y hacer y sentir todo lo que tenemos que hacer en la actuación, tenemos que ponernos a pensar o a trabajar una composición, yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que es un tiempo precioso para dedicarlo a otras cosas, a otras búsquedas más singulares que la de imitar a un rengo. Entonces, la palabra personaje viene de máscara, ¿no? O sea, y la palabra persona, mejor dicho, viene de personaje. O sea que esto de lo que hablamos de la apariencia, ya había una intuición incluso en los griegos de que en realidad la apariencia estaba antes que la persona, ¿no es cierto? Pero con el correr del tiempo, esta idea de personaje se ha transformado y en el último siglo, o a finales del siglo XIX, inicios del XX, con todas las teorías psicológicas y demás, el psicologismo lo ha capturado mucho, la idea de personaje, y lo ha arquetipado, lo ha estereotipado, ¿no es cierto? Mejor dicho. Entonces, a diferencia de ese teatro que habla de personajes estereotipados, en donde podemos descifrarlos, entonces vemos al psicópata, entonces entendemos que el psicópata miente, entendemos su pulsión sexual y demás, toda esta serie de lógicas que a partir de la etiqueta psicológica de psicópata empezamos a saber. En vez de personaje a la hora de la creación vamos a empezar a hablar de fuerza, la fuerza. Pero para que la fuerza aparezca, o sea, la fuerza que busca el lenguaje para poder constituirse. Pero claro, para poder hablar de fuerza tenemos que dejar de hablar, insisto, de personaje. Y si dejamos de hablar de personaje, dejamos de hablar de persona. Entonces, lo que se empieza a formar ahí es la idea no tanto en la actuación de construir un personaje. Lo interesante no empieza a ser la construcción del personaje, sino más bien la dilución de la persona, para que aparezca esta fuerza en la búsqueda de un lenguaje para poder expresarse. Son cosas complejas, pero si uno las piensa un poco más detenidamente, no son tan complejas, porque son saberes que están dentro nuestro. Nosotros, por momentos, somos fuerzas en la sociedad, somos fuerzas con amigos, somos fuerzas. Y que muchas veces en esta idea de capturarlas, de clasificarlas, perdemos el acontecimiento, perdemos lo que está sucediendo, porque hay una estructura que nos atrapa. Esto pasa, esta sería la búsqueda de la actuación. Entonces, claro, nosotros tenemos un mecanismo muy interesante, perdón, desde la actuación con la cual trabajamos, con la cual la actuación trabaja históricamente, que es la mentira. La mentira como poder asociativo, o sea, si yo sé que estoy mintiendo, si yo sé que el espacio creativo, el espacio del ensayo es un espacio en el cual me permite mentir para poder asociar libremente, disociar libremente, mi licencia asociativa va a ser mucho mayor. Si yo acepto la falsedad, si yo acepto la mentira, no si busco ser verdadero, si busco ser orgánico. Porque eso, en definitiva, es algo que va a ver el espectador, no es algo que yo voy a sentir. O en todo caso la dirección, que va a decir, bueno, no, esto no lo creo, o esto no me parece orgánico, lo que fuera. Esa falsedad, esa mentira es nuestro diamante en bruto. Pero claro, para poder asociar, para poder zambullirnos en ese estadio de vacío de actuación, de vacío de existencia, mejor dicho, en el estar, no tanto en el ser, ¿no? Esta diferencia tan grande con Europa que nos diferencia como americanos, como diferente cultura, en donde es evidente nuestra necesidad de existir, nuestra vida vale mucho menos,
Nosotros necesitamos el instante, ¿no? No podemos planificar. La cultura europea nos asocia a otras cosas, ¿no? Esta idea de ser, la idea del progreso que se nos ha impuesto de ser un actor, de ser médico. Porque puedo proyectar, porque tengo un sistema económico, cultural y de producción de sentido que me permite proyectar. Bueno, nuestra diferencia no es esa, ¿no? Nuestra diferencia se emparenta mucho más con una imagen, con una existencia, con un acontecimiento. Entonces decíamos que para que esa falsedad pueda ser fértil, pueda generar asociación, disociación, disociación, hay algunas cosas de las cuales nos tenemos que olvidar, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que tenemos que absorber, que tenemos que atrapar, o que tenemos que intentar atrapar. En un sentido primordial es entender que la actuación es interesante cuando busca ese acontecimiento. Y para que ese acontecimiento suceda, tenemos que olvidarnos del atrás. Tenemos que olvidarnos de la idea narrativa de que estamos contando. Entonces, si el personaje entró a la casa y vio la botella de whisky y está deprimido, vamos a agarrar la botella de whisky porque estamos deprimidos y entonces vamos. O sea, todas esas lógicas que existen a partir, obviamente, de lo cultural, pero también de la temporalidad, poder romper esas. Empezar a pensar al teatro como un elemento biológico y no como un elemento narrativo, lineal, si queremos, historicista, cristiano, ¿no es cierto? Si hay algo que tiene la iglesia, es esa construcción de su relato de manera lineal, ¿no? De la cual somos hijos e hijas. Poder empezar a pensar de una manera más fractal, de una manera más circular, como por estas tierras la cultura maya nos enseña, ¿no es cierto? Poder pensar de manera rizomática, es decir, un organismo que se va extendiendo por todas las maneras y todas las partes de ese organismo son centrales, no existe una centralidad, no hay un protagonista en esa linealidad, no existe Jesús, para hacer la analogía con el cristianismo, no es que Jesús vino el Mesías y ahora entonces nosotros por el pecado, no, sino más bien todos somos Jesuses y vamos creando nuestras propias nuestros propios acontecimientos. Entonces eso, olvidar el atrás para la construcción de narrativas, entender que la actuación es sujeto y objeto del teatro. Hay una retroalimentación muy clara en ese sentido. La falsedad como permiso de licencia asociativa. La dilución del yo, no la construcción del personaje para que aparezca la energía en la búsqueda del lenguaje para expresarse. Con estos conceptos saltaríamos al ensayo, ¿no es cierto? Obviamente los corroboramos ahí, ¿no? Pero digo, el ensayo, ¿qué sería en relación a estos elementos? El ensayo sería el estallido de pura intensidad, donde las ideas previas, las imágenes previas, quedarían como referencias violentadas, en donde el valor principal no sería la construcción de esa narrativa, sino más bien la búsqueda del instante vital, la búsqueda del acontecimiento, la búsqueda en donde percibimos la existencia y narramos lo único que en general podemos narrar y que nos hemos olvidado de narrar, que es el tiempo y el espacio sobre el cuerpo de la actuación. Eso sería el ensayo, ese estallido en donde yo me permito lanzarme y buscar el acontecimiento. Buscar el acontecimiento a través de la técnica, a través del ritmo, a través de la temperatura de los cuerpos, a través de los tonos, a través de las texturas, los ritmos. Ese es nuestro caldo de cultivo, ese es nuestro material de trabajo, a partir de una situación. No, nosotros estamos hablando del teatro predramático, o teatro dramático, mejor dicho, no teatro postdramático, que lo que busca es eliminar el drama
como el drama como toda acción que empuja la obra hacia su final. Eh, Nosotros estamos trabajando dentro de un teatro dramático, ¿no es cierto? No de manera tan lineal, tampoco también yo por lo menos descreo de esa idea de que el teatro empuja de una acción, ¿no es cierto? Tenemos dos elementos, la acción que empuja hacia la obra, hacia su final, y lo que sería el movimiento, que es todo aquello que dilata la obra hacia los costados, ¿no? En ese juego de abrir y avanzar, abrir y cerrar y avanzar, es que se desarrollan todas las obras. El teatro postdramático olvida todo eso. Este, no estamos hablando de ese teatro, ¿no es cierto? Estamos hablando de un teatro dramático donde hay movimiento y donde hay acción, pero entendida de otra manera. Ahora, la escena es un sistema, es un espacio, es un universo complejo, ¿no es cierto? Es como una galaxia, ¿no es cierto? Como la Vía Láctea, en donde confluyen muchos elementos. Ya con que confluyan más de dos, todo sistema que tenga más de dos elementos es un sistema complejo. Este sistema va a tener muchos planos, muchos elementos. El vínculo entre los actores y las actrices, el vínculo con el público, la música, los espectadores, el punto de vista, la espacialidad, la narrativa, los elementos de la narrativa, los objetos, eh, los planos de asociación, los diferentes relatos que voy construyendo a partir de la asociación, disociación y disociación. Es un sistema complejo y cuanto más planos tenga la escena, cuanto mayor complejidad, cuanto mayor fractalidad, cuanto mayor sea el rizoma, más interesante va a ser el material que presentemos. En ese sentido, el ensayo nos permite llevar la energía del entusiasmo y nos permite la energía de la repetición, lo que para la escritura sería la corrección, repetir, repetir, repetir. Borges decía que él publicaba para detener el impulso irrefrenable de corregir. Esto es lo que hacemos los actores. Repetimos y repetimos, repetimos. Y hay un momento a partir del accidente, lo que decía Bacon, que él también llama azar, suerte, en donde encontramos otra cosa, lo que le pasó a Arquímedes. Encontró la disociación con el plano de la tina. En la actuación encontramos lo que sucede conviene, por eso es esa ley del teatro en donde decimos que lo que sucede conviene. Eso sería el ensayo, eso sería el terreno fértil desde lo que estamos planteando en el proceso creativo. Y ahora ya para cerrar pasamos a lo que sería la presentación, o lo que buscaríamos sería la presentación y no la representación, el ritual, ¿no es cierto? Tenemos que entender que eso sí no ha cambiado desde los griegos, que el teatro es un ritual de violencia que cambia el statu quo de una situación frente a un espectador. Eso es el teatro. Es el cambio de ese statu quo a partir de un acto de violencia, un ritual de violencia, frente a los espectadores. ¿Y por qué lo del acto de violencia? Artaud, Antonin Artaud, que estuvo en México, que es famosa su experiencia en México, y también con el teatro de Oriente, el teatro tibetano, la danza balinesa y demás. Dice algo que para mí es muy interesante, lo voy a leer para decirlo exacto. En el teatro y su doble hay una frase que a mí me parece muy interesante, dice el teatro, ¿no? Hablando del teatro, dice, y hablando de la actuación, la carne expuesta para una ceremonia de conocimiento poético, poner el cuerpo, sufrir la forma. Eso es lo que hacemos cuando actuamos. Eso es lo que se produce en un cuerpo social, que es el cuerpo de la escena. Ese conocimiento poético es el que vamos a absorber, es el que vamos a sufrir esa forma, ¿no es cierto? Esa es la catarsis que hacemos. Eso no ha cambiado.
Y ahí nos diferenciamos, ¿no es cierto? El teatro se diferencia de las demás artes plásticas porque en lo plástico no hay violencia, hay belleza en la forma, a diferencia de lo dramático, en donde estamos contenidos por la violencia, donde lo dramático es la violencia y lo atractivo es lo que pasa, son las acciones que suceden a partir de esa violencia y las transformaciones. ¿Cuál es el peligro desde lo que estamos planteando para la escena y para el teatro? La solemnidad. Creer que lo que estamos diciendo es algo que va a cambiar algo, es algo que estamos aportando, muy propio del elitismo del arte, que lo que estamos diciendo es algo elevado, que lo que estamos diciendo es algo pedagógico, que hay que entender y aceptar, y que el teatro viene a iluminar. No, no viene a iluminar nada. Probablemente el teatro lo que venga sea a disfrutar de ese éxtasis en el acontecimiento compartido entre la actuación y el público. Porque tenemos que entender, creo yo, que la actuación tiene algo de lo cósmico, ¿sí? De lo sublime, pero algo muy mundano a la vez, ¿no es cierto? Algo muy sinvergüenza, diríamos. Algo muy que tiene que ver con la mentira, esto que hablábamos antes. La actuación se mueve en esos dos planos, cósmico, mundano. Bueno, eso. Poder quedarnos con esos elementos. Entender también al teatro como si fuera un iceberg, ¿no? Vemos solo la punta. Lo que vemos en el escenario es solo la punta del iceberg. Pero lo que evocamos en nuestra cabeza es todo lo que está por abajo, que sabemos que en el iceberg es como el 80% del iceberg está por debajo del agua y el 20% es lo que vemos. Eso es un poco lo que hacen los buenos materiales, las buenas obras. Del 20% que vemos nos imaginamos el 80%, ¿no? Eso, cuanto más crezca el teatro en la cabeza del espectador, más interesante es el material. Porque entendemos el acto revolucionario que es el teatro, de sublevar la realidad. El teatro es revolucionario porque por su propia concepción, por lo que él muestra, nos permite entender de que otra realidad es posible. Si nosotros podemos ver una ficción creada, podemos entender de manera análoga, metafórica, de que podemos vivir de otra manera, de que podemos construir otra realidad. Muchísimas gracias, espero que esto les haya servido. Esto fue el taller de creación escénica para el Arte Ayuda. Y bueno, esperemos vernos prontamente de manera presencial para poder desarrollar con el cuerpo todo esto que hoy hablamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.